en el momento exacto en que el Océano Atlántico Sur pareció tragarse a un gigante de acero sin dejar rastro. Miles de españoles que seguían la noticia sintieron un escalofrío difícil de olvidar, porque la desaparición del submarino Ara San Juan no solo fue un accidente militar, sino un misterio que durante un año completo mantuvo en vilo a expertos navales, analistas, veteranos de mar y a cualquiera que entendiera lo que significa que un buque sumergible se evapore sin enviar una sola señal clara. La incertidumbre creció hasta transformarse en una obsesión, porque cada detalle que surgía era más inquietante que el anterior, y muchos comenzaron a preguntarse si realmente se nos estaba contando toda la verdad, o si bajo aquellas aguas frías se escondía algo que nunca debió salir a la luz. El Ara San Juan S-42 era un submarino diésel eléctrico de la clase TR-17000, construido en la entonces Alemania Occidental por los astilleros Thyssen-Norsewerke. Su estructura de casco único, con proa y popa aligeradas y una sección central reforzada, había sido diseñada para operar con precisión en aguas profundas y para misiones extensas de patrulla. Fue votado a finales de la década de los 80 y se incorporó formalmente a la Armada Argentina en el año 1995, convirtiéndose pronto en una de las piezas más valiosas de su fuerza submarina. Durante sus primeras décadas de servicio, el San Juan participó en numerosos ejercicios multinacionales de alto nivel, incluidos entrenamientos exigentes con la Marina de los Estados Unidos, donde logró evitar la detección de poderosos sistemas antisubmarinos. Con el paso de los años fue ganando reputación como un barco resistente, silencioso y fiable, cualidades indispensables para un sumergible que patrullaba zonas tan extensas y sensibles como el Atlántico Sur, donde la pesca ilegal, las tensiones geopolíticas y las condiciones meteorológicas extremas formaban parte del día a día. Sin embargo, bajo esa apariencia de solidez, también se escondían sombras. Entre los años 2008 y 2013, fue sometido a una reparación mayor, que superó el 500.000 de horas de trabajo. Un proceso tan complejo, que requirió cortar el casco por la mitad, para reemplazar motores y baterías. Aún así, no se actualizó su tecnología, que permaneció anclada en los estándares de los años 80, algo que más tarde se consideraría un factor clave en la tragedia. Y aunque nada parecía anunciarlo, aquel gigante silencioso estaba a un año de enfrentar su destino final. En los primeros días de noviembre del año 2017, mientras el Ara San Juan avanzaba con disciplina hacia su zona de patrulla en el Atlántico Sur, comenzaron a aparecer señales inquietantes que, vistas con la perspectiva del tiempo, muchos considerarían presagios de una desgracia inminente. El submarino se desplazaba hacia el área cercana a las frías aguas que rodean las Islas Malvinas, una región siempre cargada de tensión geopolítica, donde cada movimiento es observado con sospecha y donde cualquier unidad naval que se acerque puede encontrarse repentinamente dentro de un tablero invisible de vigilancia y contravigilancia. Fue entonces cuando el segundo suboficial, Roberto Daniel Medina, envió un mensaje que se convertiría en una pieza esencial del rompecabezas. En él describía que un helicóptero británico había sobrevolado la zona el lunes anterior y que, al día siguiente, un aparato chileno también había aparecido en las cercanías, lo que demostraba que algo inusual estaba ocurriendo alrededor del San Juan. En su mensaje mencionaba con claridad que había mucho movimiento por aquí, frase que su familia recordaría con dolor, cuando 11 días más tarde, el submarino desapareciera sin dejar rastro. Durante esas horas previas al último contacto oficial, la tripulación trabajaba siguiendo procedimientos estrictos, conscientes de que navegaban en un área donde cualquier anomalía debía tomarse con seriedad. El clima comenzaba a empeorar. Las olas golpeaban el casco con intensidad creciente, y las comunicaciones se volvían más difíciles. Aún así, el San Juan mantenía su rumbo y continuaba con su misión de vigilancia contra la pesca ilegal, actividad que en esa parte del Atlántico se había convertido en un desafío constante, que obligaba a la Armada Argentina
a monitorear enormes extensiones de mar con recursos limitados. El 15 de noviembre, en la mañana gris y fría que marcaría el inicio del misterio, el submarino emitió su último informe. Luego, el silencio absoluto. No hubo una señal de emergencia clara, ni una transmisión de auxilio, ni una convocatoria de protocolo extremo. Simplemente, el océano volvió a cerrarse, y el San Juan dejó de existir para el mundo exterior. A partir de ese instante, comenzó una carrera contrarreloj, impulsada por la certeza de que los 44 tripulantes solo disponían de 7 días de oxígeno, si el submarino estaba en inmersión sin poder salir a superficie. En cuanto se confirmó la ausencia de comunicación con el ARA San Juan, la Armada Argentina activó de inmediato los protocolos de búsqueda, aunque los primeros anuncios oficiales no llegarían al público hasta 2 días después. Dentro de las instalaciones navales se vivía una tensión que pocas veces se había experimentado en tiempos de paz, porque todos sabían que un submarino incomunicado es una situación crítica donde cada minuto cuenta y donde el margen para el error es prácticamente inexistente. Las primeras órdenes enviaron unidades de superficie hacia una vasta región ubicada a más de 230 millas al sureste del Golfo San Jorge, un área inmensa, castigada por el viento y difícil de rastrear con precisión. Simultáneamente, en la base naval de Mar del Plata, comenzó a formarse un centro de operaciones dedicado no solo a coordinar la búsqueda, sino también a recibir a las familias de los 44 tripulantes. Allí, en salas improvisadas con mantas, termos de café y carteles con los nombres de los marinos, se agruparon madres, esposas, hijos y hermanos que intentaban comprender lo incomprensible. La Armada dispuso un equipo de profesionales de salud mental porque sabían que en casos así la esperanza puede volverse un arma de doble filo, tan necesaria como desgarradora. Las condiciones meteorológicas en el Atlántico Sur empeoraron casi de inmediato. Olas imponentes, ráfagas heladas y cielos turbulentos dificultaron el despliegue de aeronaves y redujeron la visibilidad para los buques en la zona. A pesar de ello, la comunidad internacional respondió con rapidez, y el 17 de noviembre se activó la Carta Internacional de Espacio y Grandes Desastres, ofreciendo apoyo satelital para obtener imágenes del área. Un día después, surgieron señales que provocaron un estallido de esperanza. Varias transmisiones de corta duración fueron detectadas y se creyó que provenían del teléfono satelital del submarino. Sin embargo, con el paso de las horas, esas señales fueron verificadas y finalmente descartadas, convirtiéndose en un golpe emocional devastador para quienes esperaban un milagro. Los sonares argentinos y las boyas lanzadas por unidades estadounidenses recogieron ruidos que fueron interpretados inicialmente como golpes metálicos, algo que haría pensar en la tripulación intentando llamar la atención desde el fondo. Pero tras el análisis acústico se concluyó que eran sonidos de origen biológico, probablemente producidos por fauna marina. Esa conclusión volvió a sumir todo en una oscuridad aún más profunda. Para el 21 de noviembre, el área de búsqueda se había expandido hasta alcanzar casi 500,000 de kilómetros cuadrados. Una extensión tan descomunal que encontrar un submarino de 65 metros en esas condiciones equivalía a buscar una aguja en un océano entero. Aún así, 15 aeronaves y 17 buques continuaban recorriendo rutas exhaustivas sin descanso, cada uno aferrado a la posibilidad de que el San Juan estuviera en algún punto, esperando ser encontrado antes de que la reserva de oxígeno llegara a su límite fatal. El 22 de noviembre, cuando la angustia ya dominaba cada minuto de la operación, surgió un dato que cambiaría por completo el enfoque de la búsqueda. Una señal descrita como anomalía hidroacústica, registrada aproximadamente 3 horas después del último contacto del ARA San Juan. Aquella información, obtenida por sistemas especializados que monitorean el comportamiento del océano, despertó tanto esperanza como temor, porque un evento de ese tipo podía ser causado por un choque, una implosión o alguna alteración súbita en la estructura del submarino.
La Armada ordenó de inmediato que aviones y buques se dirigieran hacia el punto exacto donde había sido registrada la anomalía, ampliando allí los patrones de rastreo y redoblando los esfuerzos para obtener cualquier pista concreta. El día siguiente trajo una revelación aún más inquietante. La Embajada Argentina en Viena informó que organismos internacionales dedicados al monitoreo planetario habían detectado un evento consistente con una explosión. La señal fue registrada por estaciones del CTBTO, instaladas nada menos que en las remotas islas Ascensión y Crozet, lo que demostraba la magnitud del fenómeno. Aunque esa información no confirmaba el destino del submarino, la palabra explosión dejó sin aliento a las familias que aguardaban noticias en Mar del Plata. Aún así, la Armada insistió en que, sin encontrar los restos, ninguna hipótesis podía ser considerada concluyente. La presión internacional aumentó y la operación alcanzó dimensiones históricas. Para el 24 de noviembre ya había más de 30 aeronaves y buques operando en la zona, con apoyo de 13 países y más de 4.000 especialistas dedicados a la misión. Barcos dotados de tecnología de punta, aviones de patrulla marítima, buques con sonar de barrido lateral e incluso vehículos sumergibles no tripulados formaban parte de un despliegue sin precedentes en el Atlántico Sur en tiempos de paz. 3 días después, un portavoz de la Armada, el capitán Enrique Balbi, reveló un dato clave contenido en el último reporte enviado por el submarino el día 14 de noviembre. El snorkel había permitido la entrada de agua al compartimiento de las baterías de proa, generando un incendio que la tripulación logró controlar. Para evitar mayores daños, los marinos desconectaron esas baterías y continuaron navegando únicamente con las de popa. Aunque el informe indicaba que el problema había sido contenido, la noticia disparó nuevas preguntas. ¿Había sido realmente controlado? ¿Se había producido un daño interno mayor al que reflejaba la comunicación oficial? Finalmente, 2 semanas después de la desaparición, la Armada anunció el fin de la búsqueda con vida. La misión pasaba oficialmente a la fase de localización y recuperación de restos. Para las familias, aquel comunicado fue un golpe irreversible, porque aunque aún no se había encontrado el casco del San Juan, todos comprendieron que los 7 días de oxígeno habían quedado muy atrás. A comienzos del año 2018, cuando la intensidad inicial de la búsqueda había disminuido y gran parte del apoyo internacional comenzaba a retirarse, la operación para hallar al Ara San Juan se transformó en un desafío profundamente argentino. El país debía continuar prácticamente en solitario, con un rastreo que ya era considerado el más grande en la historia del Atlántico Sur en tiempos de paz. Las familias, que desde el primer día se habían mantenido firmes en la base de Mar del Plata, seguían exigiendo respuestas mientras presionaban al gobierno para que no abandonara la misión. La ausencia de hallazgos concretos había convertido la incertidumbre en un dolor constante, y cada silencio oficial era interpretado como una nueva amenaza de olvido. En febrero de ese año se confirmó que la ayuda internacional se detendría por completo. Esta retirada dejó a la Argentina con recursos limitados y con una zona de búsqueda gigantesca y extremadamente profunda. Fue entonces cuando surgió una medida extraordinaria. El gobierno anunció una recompensa cercana a los $5 millones para cualquier información que permitiera dar con el paradero del submarino. Aquella oferta fue una muestra clara de desesperación institucional y al mismo tiempo un reconocimiento tácito de que los medios disponibles no estaban logrando resultados relevantes. Pasaron los meses y la presión no disminuía. En agosto, después de intensos debates, el Estado contrató finalmente a la empresa estadounidense Ocean Infinity, reconocida mundialmente por su flota de buques equipados con vehículos autónomos capaces de explorar grandes profundidades. El acuerdo era contundente: 60 días de trabajo y pago únicamente si encontraban el submarino. La noticia devolvió algo de esperanza a las familias, que veían en esa tecnología de última generación la posibilidad de cerrar un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. El 16 de noviembre de 2018,
Exactamente un año y un día después de la desaparición del Ara San Juan, llegó al fin el reporte que todos esperaban y temían. Ocean Infinity informó que había detectado un nuevo punto de interés en una zona cercana al área marcada por la anomalía hidroacústica registrada por el CTBTO. Las imágenes obtenidas por los drones subacuáticos confirmaron la peor de las hipótesis. Allí, a una profundidad de más de 900 metros, se encontraban los restos del submarino. Las fotografías mostraban la estructura del casco totalmente colapsada por la presión, fragmentada en varias secciones esparcidas sobre el lecho marino. Todas las evidencias apuntaban a una implosión instantánea, una destrucción que no habría dado margen alguno de supervivencia a la tripulación. La localización del naufragio no solo reveló la magnitud del desastre, sino que también descartó de manera definitiva la teoría de un ataque externo, obligando a los investigadores a mirar dentro del propio submarino para comprender cómo se había desencadenado la tragedia. Con el hallazgo del Ara San Juan, comenzaron las evaluaciones técnicas más delicadas, aquellas que debían explicar con precisión qué había sucedido dentro del submarino antes de que la presión del océano lo redujera a fragmentos. Las imágenes tomadas por los vehículos de Ocean Infinity mostraban un casco implosionado, disperso en varias secciones, sin signos de perforaciones externas, ni rastros compatibles con un ataque. Esto permitió descartar de manera definitiva cualquier hipótesis de agresión extranjera, y centró toda la atención en las fallas internas que, según los expertos, habrían desencadenado una cadena de acontecimientos imposible de detener una vez iniciada. La teoría más aceptada señalaba que el origen del desastre estaba en un ingreso de agua por un conducto de ventilación del snorkel. Si una válvula no sellaba correctamente, incluso una pequeña filtración podía avanzar a través de los ductos y llegar al compartimiento de baterías. Dentro del submarino, las baterías no eran simples acumuladores eléctricos, sino enormes células capaces de liberar hidrógeno durante su funcionamiento normal. Si el agua alcanzaba uno de esos tanques, podía generarse una reacción química peligrosa. En el caso del San Juan, todo apuntaba a que el agua entró en el tanque de baterías número 3, produciendo una deflagración por acumulación de hidrógeno. Una deflagración no es una explosión violenta en el sentido clásico, sino una combustión extremadamente rápida, que genera un aumento repentino de presión y temperatura. Ese fenómeno habría dejado a la tripulación sin margen de maniobra, porque incluso un incendio breve dentro de un submarino puede liberar gases tóxicos y provocar fallos eléctricos que desestabilizan por completo la navegación. Los especialistas concluyeron que la tripulación habría perdido la capacidad de controlar el buque en cuestión de segundos, quedando a merced de la inercia y de las corrientes marinas. A continuación, el submarino habría descendido de manera descontrolada hacia profundas capas del océano. Al superar su límite de resistencia estructural, la presión externa, abrumadora e implacable a más de 900 metros, habría provocado la implosión instantánea del casco. Según los informes técnicos, la destrucción total ocurrió en milésimas de segundo, demasiado rápido para que cualquiera de los 44 tripulantes pudiera reaccionar o sufrir conscientemente el impacto. Desde el punto de vista humano, esta conclusión significó un pequeño consuelo dentro de tanta tragedia, porque implicaba que no hubo sufrimiento prolongado. Sin embargo, el análisis no terminó allí. Las investigaciones internas revelaron que la reparación del submarino entre 2008 y 2013 no había modernizado sistemas fundamentales, dejando al San Juan con tecnología de los años 80 y con componentes que, aunque reemplazados, no alcanzaban los estándares modernos. A ello se sumaban factores operativos, como las duras condiciones meteorológicas, la complejidad de la misión y las decisiones tomadas por la dotación y por la cadena de mando. Tras la confirmación del hallazgo y las primeras conclusiones técnicas, la dimensión institucional del desastre comenzó a revelarse con una crudeza que sacudió a la sociedad argentina. La implosión del Ara San Juan no solo representaba una tragedia humana, sino también el resultado de una secuencia de fallas administrativas, técnicas y operativas que,
según los especialistas, se habían acumulado durante años. La primera consecuencia directa fue la destitución del entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, quien posteriormente declaró que sus subordinados le habían ocultado información clave. Con una franqueza inusual en un alto mando, afirmó que lo ocurrido era una suma de errores y que esperaba un nivel profesional muy superior del personal bajo su conducción. El ministro de Defensa, Óscar Aguad, también realizó declaraciones que intensificaron la polémica. Reconoció públicamente que el submarino no estaba en óptimas condiciones y subrayó que se habían cometido fallas tanto técnicas como humanas. Mencionó que no se había dado la importancia debida al incendio ocurrido en las baterías de proa, recordando que en 1995 había ocurrido un incidente similar que ya entonces había evidenciado vulnerabilidades en el diseño y en la operación del sistema eléctrico del buque. A medida que se conocían más detalles, analistas navales destacaron que la gran reparación concluida en 2013 no había actualizado los sistemas electrónicos ni reemplazado tecnologías obsoletas que, aunque funcionales, ya no respondían a los estándares de seguridad exigidos para una nave de esa categoría. También se señaló la falta de entrenamiento adecuado en situaciones críticas, una carencia que pudo haber influido en la respuesta de la tripulación ante la emergencia inicial. Estas observaciones no pretendían culpar a los marinos del San Juan, quienes actuaron dentro de las capacidades que les habían sido otorgadas, sino destacar que el sistema completo había fallado mucho antes de que el submarino zarpase por última vez. Las palabras del capitán Enrique Balbi, portavoz de la Armada durante toda la crisis, añadieron un matiz más doloroso. Al ser consultado sobre el mensaje del suboficial Roberto Daniel Medina, quien días antes de la desaparición había informado a su hermana sobre el sobrevuelo de helicópteros británicos en la zona, Balbi subrayó que esas aguas eran compartidas con Chile y que el tráfico aéreo en esa región era habitual. Sus declaraciones buscaban calmar rumores, pero dejaron en evidencia la distancia entre la versión oficial y la desconfianza creciente de las familias, que ya no estaban dispuestas a aceptar explicaciones incompletas. Para los parientes de los 44 tripulantes, cada dato revelado se convertía en una mezcla insoportable de indignación y desesperación. Se sentían engañados, abandonados y, sobre todo, profundamente traicionados por un sistema que, según ellos, había permitido que sus seres queridos zarparan en una nave que no estaba en condiciones de enfrentar el mar abierto. Las tensiones entre los familiares y las autoridades se volvieron frecuentes, y cada conferencia de prensa era un escenario en el que se confrontaban el dolor y la necesidad oficial de mantener controlado el relato institucional. La tragedia del Ara San Juan, con sus 44 tripulantes, se convirtió en un símbolo de dolor, heroísmo y cuestionamientos hacia la Armada y el gobierno argentino. Las familias exigieron transparencia y responsabilizaron a los mandos por errores acumulados que pusieron en riesgo la vida de sus seres queridos. Tras meses de búsqueda, investigaciones judiciales y la localización del submarino por Ocean Infinity, a más de 900 metros de profundidad, se confirmó que la implosión fue causada por fallas técnicas internas, ingreso de agua en las baterías y deflagración de hidrógeno, descartando un ataque externo. La Armada reconoció la necesidad de mejorar protocolos, entrenamiento y mantenimiento, mientras la sociedad reflexionaba sobre la importancia de proteger a quienes sirven en entornos extremos. La historia del San Juan permanece como advertencia, memoria y homenaje a la valentía de la tripulación. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like, dejar tu comentario sobre lo que piensas acerca de esta tragedia y sus enseñanzas, y suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos históricos impactantes que nos recuerdan la fuerza y los riesgos del mar. Cada historia merece ser escuchada y recordada.